Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día jueves de Día de Periodistas, de temas importantes, sin duda, la temática más importante en los últimos días, temática política, tiene que ver con, el nombramiento ya de algunos miembros del nuevo gabinete del gobierno que iniciará el 1 de junio, pero también algunos gestos y palabras expresadas por el presidente electo en relación a cómo puede ser su gobierno y su relación con la oposición. Esos son los temas de esta noche. Presento inmediatamente al staff. Ricardo Chacón, buenos días, buenas noches. Buenas wow. noches, Nacho. Buenos días, buenas noches. Voy a aclarar que estamos en vivo, fue solamente un lapsus. Ricardo Chacón, editor jefe decir la hora del para diario que de te hoy. crean. No les pongo el reloj, así que exactamente 8 minutos de la noche. Ya. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Luis Laínez. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Obviamente, digamos, Luis Laínez, subeditor de la prensa gráfica, ¿no? Su jefe de información. Su jefe de información. Lafit Fernández, buenas noches. Buenas noches, Nacho y compañeros y televidentes. Director del diario 1.com. Y Francisco Valencia, director del diario Con Latino. Buenas noches. Buenas noches, Chico Valencia. Nacho, Ricardo, Luisito, Lafit, amiga y amigo televidente. Un saludo para doña Balbina Paz, viuda de Vázquez. Bueno. Ay, este señor Valencia, tremendo, voy a soportarlo. Bueno. Así me dice la gente en la calle, ¿cómo lo soporta? Me dice tanta mentira que dice. Así me dicen, bueno. A mí sí me dicen a mí cómo soporta Nacho. Y no me dicen Nacho, no voy a decirlo porque yo te respeto. Pero no me dicen Nacho, me dicen de otra forma. Tranquilo. Bueno, obviamente hay un gabinete, parte del gabinete nombrado, hay algunas expresiones, sobre todo llamados a concertación, a buscar un diálogo, que están caracterizando estos primeros días de ya Salvador Sánchez Serén como presidente electo del país. Eso, obviamente, cada uno hará su lectura. Yo creo que hagamos la lectura de lo que se ha visto hasta ahora de un Sánchez Serén que ha ido a todo Centroamérica, aunque está completando una gira por todo Centroamérica, de un Salvador Sánchez Serén que ha pedido, que ha nombrado un ministro para el diálogo específicamente, y que este diálogo ya empezará a concretarse, que tengo entendido que la próxima semana ya habrá reuniones tanto con la NEP como con el Partido Arena, que el nombramiento de los ministros también, digamos, de alguna forma, podría, digamos, cierto, entenderse en relación a lo que puede ser el futuro gobierno de Salvador Sánchez Serén. A ver, Ricardo. Nacho, tres cosas. Fíjate que me ha llamado la atención. La primera tiene que ver con unas declaraciones del vicepresidente electo, Óscar Ortiz, quien ayer dijo, o ayer o antier, después de una larga entrevista, dijo, bueno, ya ha terminado este proceso, respetamos lo que hizo Arena durante las últimas semanas, estábamos atentos esperando. Era su pleno derecho haber hecho todo lo posible para intentar terminar con todos los procesos que ellos creían que no les parecía, pero ha terminado eso y ahora a ver para adelante. Me pareció interesante que el vicepresidente electo dijera, bueno, también esperamos con paciencia esto. Y un segundo punto que me ha llamado la atención en estos últimos días tiene que ver con el presidente electo, ya no el vicepresidente, sino el presidente electo, con un lenguaje bastante de puente, bastante de acercamiento con los diversos sectores, incluso muy comedido a nivel internacional en su relación. Algunos de ellos tiene, por ejemplo, ayer en Nicaragua, muy comedido en sus expresiones, que me parece muy interesante. Y estas dos cosas, junto con los recién nombrados miembros del gabinete, me parece que hay que poner por delante, y creo que lo está haciendo el presidente y vicepresidente electo, los grandes problemas que hay en el país. Y es que esto es, digamos, lo que debe de primar ahora. Ayer lo decía en tu programa, Nacho, el ministro de Hacienda, por lo menos hay grandes temas que hay que debatir de cara a la nación, y esto requiere bastante manejo político, bastante consenso, bastante diálogo, y yo creo que si este gobierno logra hacer eso, qué bien, y sobre todo
quiero cerrar esta primera participación con una cosa que me parece sumamente importante, la despolarización del gobierno de Funes tenía en los últimos meses el país. Obviamente las diferencias están, obviamente las posiciones están, pero el bajar la discusión de ese primer nivel de disputa, de pleito, de incisivo de poner así tensa la situación, yo creo que este gobierno está bajando y me parece positivo. Ajá. Luis. Creo que es una cosa interesante de los anuncios que ha hecho Salvador Sánchez Serén y con el nombramiento de ministros, tiene que ver un poco con el tema con el caso de Gerson Martínez, ¿verdad? Que creo que muestra un poco cómo están también las relaciones internas dentro del partido, porque lo que esperábamos había una expectativa incluso de la creación de un ministerio de planificación, ¿se acuerdan? O algo que se dedicara a eso. Y sonaba bastante el nombre de Gerson como a cargo de esa parte. No sé si todavía eso está en proceso, si eso se va a cuajar, si también va a tener un doble cargo, pero lo cierto es de que verlo como continuar en obras públicas pareciera ser un reconocimiento a la labor que ha hecho, pero también que como que queda corto en las expectativas que se tenían de lo que podía ser Gerson dirigiendo un área de planificación o dirigiendo el gabinete económico, cuando ya el nombramiento de Roberto Lorenzana en esa parte, ¿verdad? Creo que también tiene que ver un poco con los reacomodos internos en el partido, de los aliados. Vimos también el nombramiento de un empresario como ministro de Economía, sustituyendo al actual, es decir, más bien anunciando de que el actual ministro, Armando Flores, no va a continuar en el cargo, ¿verdad? Creo que es algo muy importante también verlo desde esa forma, de los puentes que está tendiendo hacia cierto sector del empresariado, ¿verdad? Recordarnos que Tarsis Salomón López había aparecido abiertamente hablando a favor de Alba Petróleos por la forma en que estaba apoyando a empresarios. Entonces uno entiende que vamos viendo la conformación de un gabinete en el que hay también presencia no solo de gente del partido, de la órbita del frente, sino que también de aliados que no son necesariamente ni siquiera ideológicamente de izquierda. Creo que eso es un mensaje muy interesante, muy importante, sobre todo por el resultado electoral, que fue tan ajustado y que pudiéramos haber creído en algún momento que el frente iba a copar todos los puestos, ¿verdad? Que era su derecho haber ganado, pero las muestras que están dando es una apertura hacia otros sectores, ¿verdad? Vamos a seguir, obviamente, este tema que tú tocaste, es para darle seguimiento, porque como la verdad no está nombrado todo todavía, claro. No está nombrado, faltan todavía, creo que son 4 o 5 ministros, pero además faltan todos los viceministros, además faltan todos los jefes de autónoma, de secretaría, como la de Cultura, por ejemplo, deporte, etcétera, que todavía hacen un poquito difícil evaluar si eso es lo que tú dices, que tanto va a ser un gobierno del frente con aliados o un gobierno del frente con alguna excepción o un par de excepciones que podría ser la diferencia. Lafit Fernández. Mira, Nacho, yo creo que este país lo que necesita es que se le siembre confianza de todos los sectores. La desconfianza o la falta de confianza es lo que de alguna manera ha llevado a posiciones bastante antagónicas. Pienso que lo está haciendo bien el gobierno electo en el sentido de ir sembrando confianza. Creo que han puesto gente de alguna manera a la cabeza del diálogo, no sé, pienso en un Jato Adbún que siembra confianza, que lo hace bien, que es un buen intermediario, un buen interlocutor, siempre lo ha sido. Hay otra gente en la que yo creo que de alguna manera la derecha puede confiar en un Roberto Lorenzana, en otros. Entonces, yo pienso que lo que estamos viendo es lo correcto. Tirar la mano, tender puentes, abrir puertas del diálogo. Aquí hay 2 grandes temas resumidos en los que este país
tiene que salir, que es la parte de la economía, la parte de la seguridad. Estamos sin ministro de seguridad, que tal vez, obviamente no el que viene, por supuesto que sí tenemos ministro de seguridad, pero... ¿No nombrado todavía el sustituto? No hay sustituto. ¿Te refieres a eso? Exacto. Pero es importante, o sea, yo creo que la historia te muestra que las guerras o las confrontaciones siempre comienzan con la palabra, siempre, entre países, entre hombres, entre sociedades tribales, en lo que sea. Y estamos viendo, digamos, palabras diferentes, palabras de entendimiento, palabras que siembran confianza. Es más, hay que abonarlo también dentro de la empresa privada. Se está atenuando un poco. Arena mismo, me parece que Jorge Velado lo está haciendo bien, está contribuyendo a algo que es la palabra. La palabra siempre es el inicio de los entendimientos o de las disputas, y en eso la cosa no anda mal, ¿verdad? Ok, chico. Sí, yo coincido también con los colegas en el sentido de que se está viendo, digamos, se están dando pasos precisamente para darle tranquilidad a la ciudadanía, dado que la campaña, y quizás por eso Luisito se asusta, porque la campaña que hizo Arena daba la impresión que iba a ser otra cosa, y es todo lo contrario. Cuando presenta prácticamente el gabinete económico futuro, porque eso es Lorenzana, eso es Gerson Martínez, eso es el ministro Cáceres, eso es el futuro ministro de Economía, Salomón. Es el equipo del gabinete económico, que es importante, que son, decía el presidente electo, las prioridades, las 3 prioridades de este gobierno, que luego habló de 4, pero en las 3 que voy a señalar hizo énfasis. Uno era la parte económica, porque obviamente hay un problema serio económico en el país y hay que enfrentarlo desde el principio, porque eso va a contribuir a que se enfrenten otros problemas como el tema de la violencia, por ejemplo. Entonces creo yo que formar el gabinete económico, ya anunciarlo, mejor dicho, ya es un factor precisamente para darle confianza a los sectores que estaban pensando que iba a haber un ministerio de planificación, que no tendría nada de malo que hubiera planificación, porque parte de los problemas en el neoliberalismo fue precisamente abandonar la planificación estratégica. Y creo yo que Roberto Lorenzana, dado que es una de sus especialidades, le va a entrar por ese lado. Y esto además, el que tener a Roberto Lorenzana al frente, que ya no se va a llamar, me parece, Nacho, Secretaría Técnica de la Presidencia, sino que tendrá otro nombre. No, se va a llamar igual. Bueno, entonces yo creía que se iba a llamar de otra manera, pero igual, es el papel que va a desarrollar Roberto Lorenzana. También le está dando mensajes a la gente de izquierda que era crítica, a la izquierda misma, sobre todo al FMLN, decirle, miren, hay un hombre de confianza del partido, que viene del partido con mucha experiencia en el Parlamento, que va a estar al frente, va a ser el rector de la parte económica del país, por lo que no hay que despertar miedos ni para un lado ni para otro. Quizás lo que más puede causar expectativas es el nombramiento del gabinete de seguridad, porque obviamente debe estar al frente del Ministerio de Seguridad Pública alguien que también inspire confianza desde el principio con otros sectores de la sociedad y sobre todo con la ciudadanía. Entonces yo creo que es un gabinete además que le está presentando, la parte del gabinete que se ha presentado en este momento también está presentando otros mensajes, o está dando otros mensajes a la ciudadanía. Es que se va a ir combinando el gabinete del profesor Sánchez Serén y Óscar Martínez va a estar combinado por gente con experiencia, y Óscar Ortiz va a estar configurado con gente ya con experiencia y gente nueva, pero no tan nueva. El caso, por ejemplo, del ministro de Economía, el futuro ministro de Economía, que es gente nueva. Y seguramente a la par de él le van a poner una viceministra o un viceministro que puede ser nuevo. Pero hay combinación con gente con
con alguna experiencia, el caso de Gerson Martínez, el caso del ministro Cáceres, la Lina Paul, que va como ministra de Ambiente, ya llevan una experiencia. Entonces este gobierno no va, creo yo, el nuevo gobierno no va a improvisar o no va a aprender todo, como lo fue con el presidente Mauricio Funes, que la mayoría de gente no tenía experiencia en cargos públicos y hicieron sus cosas en un momento muy delicado. Esa es otra cuestión. El presidente Sánchez Serén va a encontrar a una nación un poco más tranquila, a pesar de que hay serios problemas, pero no como las encontró el presidente Funes, por ejemplo, con una crisis profunda económica a escala internacional y una profunda crisis económica nacional. Fuera al corte, creo que volvamos un poco a repensar o a meternos más en el tema del gabinete. Solamente hice aquí un resumen y preguntar, digamos, si la continuidad es buena. ¿Qué tan buena es la continuidad de un gobierno a otro? Porque es un poco especial que un gobierno traslade a otro gobierno casi el 50% de sus ministros. No conozco muchos antecedentes en ese aspecto, pero por ejemplo, Hacienda, Obras Públicas, Turismo, son que vienen de antes. El caso de Jatobún mantiene la misma situación, el hombre del diálogo, el hombre que maneja básicamente los conflictos. Medio Ambiente, bueno, quedó la viceministra. Se supone que, y lo que he escuchado mucho, y me parece, digamos, que va a ser así, que Munguía Payá va a continuar en defensa, y en salud lo más posible es que Violeta Mengíbar sea, digamos, cierto, la nueva ministra, que pase de viceministra a ministra. Estamos hablando de 6 de 10 instancias ministeriales que serían de continuidad. ¿Esto es bueno o no necesariamente es bueno? Ya volvemos. Bueno, estaba sacando la cuenta de lo que es el gabinete y me faltaba incluir al Cancillería, que realmente Hugo Martínez fue el canciller de Funes, que fue a la SICA en el último tiempo, que fue reemplazado, pero el canciller de los 4 años del gobierno de Funes fue Hugo Martínez. Por lo tanto, serían, si se da el hecho de que Munguía Payés sigue en defensa y Violeta Mengíbar asume como ministra, significa que habrían 8 continuidades en contra de 5, que a lo mejor pueden haber nuevos, que nuevos sería posiblemente educación, agricultura, trabajo, gobernación y economía. ¿Es bueno que sea tanto? Para mí, no conozco un caso así, que se pase de un gobierno a otro. Los gobiernos de Arena, ninguno pasaba, y yo no conozco en otros países, digamos, experiencia de esa manera. ¿Quién quiere? Yo creo que habría que ver cuál va a ser la política general que va a tener el gobierno, porque ahí creo que podría haber diferencias respecto de la que tuvo Mauricio Funes con la del profesor Sánchez Serén. Porque, bueno, primero son personas distintas, pero además recordemos que Sánchez Serén es un cuadro del partido, es una figura histórica del FMLN y que puede tener, digamos, otra forma de gobernar muy diferente que la que puede tener Funes. Es decir, el tenerlos, aunque sean los mismos personas en los ministerios, podría ser diferente si tienen una política diferente. Aunque lo que hemos oído era que en campaña el Frente nos decía que iban a profundizar los cambios. Es decir, podemos ver que de entrada nos estaban avisando de que iban a darle continuidad a lo que es al proyecto del presidente Funes, porque creo que van a haber unas énfasis mucho más grandes. Lo que falta ver también, y lo que mencionaba antes, el tema de cómo va a quedar con el tema de los aliados, ¿verdad? Porque eso amplía la participación que va a tener gente ajena al FMLN. Es decir, hemos visto ya la llegada, por ejemplo, lo de Duarte en turismo, que se mantenga. Ese es como mantener viva la alianza con la que llegó Funes al poder, ¿verdad? El caso del ministro de Hacienda, también Cáceres, él y otros funcionarios que son de una misma agrupación, que también le dieron el apoyo al presidente Funes y se lo dieron al candidato Sánchez Serén, ahora presidente electo. En ese mismo grupo también estaba el director de medicamentos, el presidente de ANDA, y falta ver también... Y de hecho, si a paso al presidente de ANDA se asegura que continúe en el cargo.
Ya nos contaba antes, una persona bien informada y Sí, cercana bueno, sí, al proceso. Fuentes oficiales. Y que no está, que está viendo el teléfono ahora. Ajá. Entonces, creo que faltan ver otra gente que también le dieron apoyo indirecto al frente o de manera más abierta, gente incluso de Ghana, que se ha mencionado que podrían entrar al gabinete. Creo que al final de cuentas todo esto es bueno porque amplía, digamos, las posibilidades de dirección del gobierno y no va a tener, digamos, una cosa única. Digamos, si pudiera tener la tentación del dogmatismo, creo que al tener gente de tanta variedad de procedencias, eso se va a quedar como anulado. Así que creo que por ahí va a ir. Yo no creo que sea ni bueno ni malo, más bien creería que hay un par de cosas que me parecen interesantes, más allá de la valoración positiva o negativa, sino tiene que ver con la acumulación de experiencia, que yo creo que esto es interesante de cara a generar confianza. El gabinete del presidente Funes, realmente los 2-3 primeros años fueron realmente desastrosos, ¿no? Un desorden, la inexperiencia se pagó caro, incluso con los ministerios más interesantes, que terminaron más interesantes como el de Obras Públicas, comenzó bastante mal la gestión. Sin embargo, logró enderezarse. Bajo este punto de vista, la acumulación de experiencia, ponerla de cara a un nuevo gobierno que pretende profundizar los cambios, como ha dicho, me parece interesante. Ayer, vuelvo a repetir la entrevista con el ministro de Hacienda, que tiene algunas cosas bastante claras, como, por ejemplo, aumentar impuestos. Tarde o temprano este es un tema que tiene que salir, o sea, para bien o para mal. El tema de las pensiones, el tema de la deuda, el tema de la reorganización del aparato productivo de cara a hacerlo más eficiente y que pueda generar empleo. Esto no se puede lograr, insisto, con un pleito con el sector privado, por un lado, y por otro lado, con un gabinete que no genere confianza. Y yo creo que ahorita el tema, ¿cuál es? Generar confianza para poder desarrollar. Y Ok, ¿será eso la característica principal del gabinete? Quizá habrá preferido, y una pregunta, el presidente electo, la continuidad a poner gente que pudiera crear algún tipo de conflicto o que tenga imagen de conflicto, porque pensé, si se especulaba sobre otro nombre en varios ministerios. En Hacienda se especulaba otro nombre, en Cancillería se especulaba otro nombre, en Salud incluso se especulaba otro nombre. Mira, Nacho, en algunas veces algunos ministros incluso te lo dicen. Mire, cuando uno llega a ser ministro por primera vez pasa como 2 o 3 años aprendiendo, ¿verdad? Y yo creo que la gente que ha quedado o se queda tiene la virtud de que ya sabe bastante bien el oficio, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate en esta situación financiera del Estado, hay que renegociar ya un stand-by con el Fondo Monetario. Bueno, Carlos Casares ya saben cómo están, dónde se puede aprietar, dónde se pueden ir los tributos. Es un hombre muy capaz. O, por ejemplo, Hugo Martínez, que realmente hizo un papel en un momento de terrible desconfianza de los Estados Unidos. Se fue y se sentó y se hizo amigo de la Hillary Clinton y de medio mundo, y ya él sabe abrir las puertas de Washington. Esa es una buena decisión y sabe cómo manejarse. O el mismo Jato, que es un hombre muy hábil para negociar y para administrar conflictos, digamos, como decir, mire, entendámonos aquí y veamos a ver cómo manejamos este conflicto grande o pequeño que pueda existir, ¿verdad? Gerson, por ejemplo, yo creo que lo ha hecho magníficamente en el MOB, no tengo la menor duda. Ahí le vi medio entre papeles que lleva 2 parques nuevos, que no sé, pero magistrales, buenísimos. Va a construir 2 parques nuevos, grandes, muy buenos, que yo creo que hay que comenzar a mostrarlos.
Y bueno, ya aprendió, ya sabe cómo manejar o administrar obras públicas sin mordidas. Esa es la sin- razón, no tiene otra razón. No, es que además da estabilidad. Ya, lo que pasa es que esa puede ser una razón lógica. Claro. Puede tener una razón política. Claro, porque es difícil, suponte, independientemente que te nombren a ti de ministro de tal, es lógico, vas a pasar uno o dos años bueno, aprendiendo. Bueno, ese también decía el presidente Saca, yo debo gobernar porque yo tengo la no, experiencia. no, correcto, El pero otro tiene experiencia. y ahora no significa que es que no hay otros buenos, Ya, pero estos tienen ya, una dosis ya. de Pero experiencia. tú no le ves un mensaje político, Ah, cómo no, y de confianza y da estabilidad. ¿sí? ¿Ok? Ah. Mira, Chico. recordemos también que muchos de ellos son cuadros que han tenido una vida partidaria bastante ejemplar también y por lo tanto hay confianza política. Y yo no creo que Sánchez Serén u Óscar Ortiz vayan a dudar, por ejemplo, que Gerson Martínez pueda hacer un trabajo ahí de desgano para afectar a este gobierno. Van a encontrar a un Gerson Martínez igual que como lo ha hecho con el presidente Funes. Lo mismo con otra gente que viene del partido. Violeta Mengíbar es la secretaria adjunta del FMLN. ¿Qué más confianza puede tener el presidente Sánchez Serén con Violeta Mengíbar? Y igual los demás. Ahora, los otros que no tienen que ver con el partido y que van a continuar, obviamente es por dos razones. Uno, por el trabajo que han hecho, que lo han valorado bien, porque hay una comisión estudiando los perfiles, las características, el desempeño. Entonces el desempeño lo han hecho bien, pues lo lógico es que se mantengan. Pero además, recordad que Sánchez Serén hizo alianzas con diversos sectores. El grupo de amigos, que se llamó Amigos de Mauricio Funes en aquel momento, pero esta vez se llama Cambio por El Salvador, y otras organizaciones que no son de izquierda 100% o que no vienen de partidos de izquierda legalmente constituidos. Obviamente a eso hay que darles también oportunidad que colaboren en una gestión pública como la que ha prometido Sánchez Serén. Entonces, por eso es que están esto y por eso que seguramente habrá otros. Y luego, ¿cómo garantizar que el primer año, que es el periodo de supuesto aprendizaje, que igual tampoco es aprendizaje porque Sánchez Serén ha sido el vicepresidente de la República, conoce ya también? Es decir, hay que darle continuidad a esto, porque es verdad, cuando Luisito decía que da la impresión que es porque hay que profundizar los cambios del gobierno del presidente Funes, es que eso es real. Si parte de la campaña de Sánchez Serén y Óscar Ortiz fue profundizar los cambios, ¿y quiénes más pueden contribuir a la profundización de los cambios que la gente que ha estado al frente y que son los que tenemos en este momento? Un ejemplo, un día de esto he escuchado por la radio a Lina Apol. Bueno, han pasado 4 o 5 años de una administración de alguna manera administrando. Un permiso ambiental duraba 5 o 6 años. Ayer estaba diciendo, mire, a partir de mayo, 2 meses. Bueno, ya se aprendió, ya corrigieron, porque es imposible que tú vas a construir un edificio y pases 5 años pidiendo un permiso. ¿Ya? Bueno, ya ahí hay un ejemplo, bueno, ya aprendieron, ya profundizaron, ya se sabe dónde hay un problema y ya lo van a aplicar. Ok. Bueno, conclusión de ustedes, continuidad. Eso es, continuidad en las cosas, digamos, que el resultado, a juicio de ustedes, positiva. Pero yo sigo insistiendo, bien, la razón ustedes las comparto, obviamente, pero obviamente es bien novedoso tanta continuidad de un gobierno para otro. No conozco antecedentes. Ni siquiera en los Estados Unidos, que es tan estable, digamos, cuando pasa el mismo presidente, no hay tanta continuidad en los secretarios de Estado. Mira, hay una cosa en el tema de la continuidad que en unos casos significa confianza y reconocimiento a la labor. Por ejemplo, el caso del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que le están reconociendo que amplió, digamos, las contribuciones, los ingresos del Estado, y que es algo que le hace falta al país. El Salvador terminó 2013 como el país de Centroamérica con menor crecimiento económico, por debajo de Nicaragua, que tuvo 4.6, Panamá. Exacto, pero por eso quizás vemos el cambio en el caso de economía, ¿verdad? Que se está buscando ampliar el crecimiento.
Pero hay otros nombramientos que es la misma continuidad, no necesariamente, yo insisto, no significa un reconocimiento total, o sea, sí reconocimiento total del trabajo que se ha hecho, caso de Gerson Martínez, pero tampoco significa como una confianza mayor, ¿verdad? Porque lo que les decía al principio, yo esperaba que Gerson estuviera a un cargo como más dirigiendo parte del gabinete, como el caso de secretario técnico, o una instancia de planificación del Estado, ¿verdad? ¿Y eso significa que no le tiene confianza el partido para vos? No, yo creo que no. O sea, hay cosas, por ejemplo, vos puedes decir de que Gerson hizo una buena labor terminando el Boulevard Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. Pero si ves números, esa obra terminó costando más del doble de lo que estaba contemplado. Claro, se hizo muy bien y está bien, e incluso él partió para dos empresas y se vieron montos menores. Sumalos y va a ser mucho más de lo que se le iba a pagar a Copreca, por ejemplo. Sí, pero no es culpa de Gerson Martínez. Perdón, tengo que ir al corte. Tengo que ir al corte. Bueno, ya volvemos, inmediatamente volvemos, 2 minutos. En este bloque deberíamos hablar un poquito de las posibilidades que tiene el que los partidos mayoritarios, el partido de gobierno o el próximo partido de gobierno, el que era hoy día, FMLN, llegue a acuerdos con el partido Arena, que es el principal partido de oposición. ¿Qué tan posible es? Parto por ti ahora. Mira, los puentes están tirados y no son de ahora. Lo dijo Sánchez Serén el día que dio el discurso, el 9 de marzo, después que estaba todo el recuento, dijo el diálogo para todos los sectores, incluyendo al partido Arena. Arena en aquel momento lo rechazó y yo ya saber si lo van a aceptar. Han dicho que sí, pero no están tan claros. Yo creo que, Jato anunció que el martes, por ejemplo, se reúnen con la ANEP. Allí habría que ver. Ricardo decía al principio que ojalá no va a ser, no va a estar peleando con la empresa privada. Pues yo diría lo contrario. Ojalá y esta empresa privada no esté peleando con Sánchez Serén, porque a lo mejor no va a encontrar eco por el estilo del presidente electo Salvador Sánchez Serén. Yo no sé qué va a pasar. Las propuestas de diálogo, y creo que son sinceras, de parte de Sánchez Serén y Óscar Ortiz están planteadas. Allá los demás sectores sí se meten a esa discusión, que deberían, si es que de verdad tienen algún sentimiento por sus negocios y un sentimiento por su país. Pero si no, yo creo que acepte o no acepte Dabut, acepte o no acepte Cardenal, discutir, llegar a acuerdos de nación, yo creo que hay otros empresarios que sí van a estar dispuestos a hacer un pacto con este gobierno y van a entrarle. Uno tiene que ver con la perspectiva de país que se tenga y las posibilidades reales de generar un ambiente positivo para generar productividad. Y eso pasa fundamentalmente por la confianza. Fundamentalmente por la confianza. O sea que la promesa, esto es como decirle, te quiero pero muestro cosas distintas. ¿Qué es lo que hizo la ANEP, Ricardo Chacón? Sí. ¿Qué es lo que hizo la ANEP? La ANEP, permíteme, solo te voy a recordar esto. Estuvieron en el CES inclusive. Estuvieron en una gran cantidad de reuniones con el presidente Mauricio Funes, Jato Abún y todo el aparato económico. El problema es que como este gobierno no hizo lo que la ANEP quería, entonces ahí comenzaron la cuestión. Sigue, Ricardo. Y yo creo que eso también se va a encontrar con este gobierno. No se va a hacer lo que ellos dicen. Sigue, Ricardo, que tengo poco tiempo en este bloque. Sí, y la otra cosa tiene que ver con qué es lo que tengo que hacer para resolver los grandes problemas. Es que las posibilidades de movimiento que tiene El Salvador, un país con pocos recursos, el único recurso es el capital humano, o sea, la cintura para moverse con estos problemas son bien cortos, son estrechos, entonces no puedo tener grandes aventuras para poder desarrollar cosas que no puedo desarrollar con los instrumentos que tengo. Bueno, hay una elección en un año, además, exactamente, que determina mucho las cosas. Obviamente, me imagino que el gobierno del presidente Sánchez Serén quiere llegar bien a marzo del 2015. Arena también va a querer llegar bien. Yo no sé cómo se conjuga esa meta, que es una elección,
por el comportamiento de los partidos en este proceso, en este año. Perdón. Es que mira, yo creo que aquí lo importante, yo estoy de acuerdo, Arena quiere llegar bien. El problema es que efectivamente hay elecciones muy cerca y entonces el problema es que yo quiero llegar bien, pero que el otro llegue muy mal. Entonces, todas esas etapas y esas construcciones de confianza se van a diluir. Yo creo que este país tiene y la gran oportunidad ahora, hasta por los resultados, de decir caminemos juntos. ¿No? Y que posiblemente van a existir tentaciones, miren, no den tregua, ¿verdad? Este gobierno agárrelo con el machete porque hay que ganar la mayoría de diputados, no sé, en un año, y eso puede ser fatal. Yo creo que aquí de alguna manera hay que pensar en este país y bajar con la tregua, las banderas, quitarse la pintura a la cara y decir caminemos. Hay que entender cosas básicas, por ejemplo, el país no puede crecer sin el aporte o la productividad de la empresa privada, hay que entender, ¿ya? Hay que entender que no se puede hacer justicia lastimando libertades. Hay que entender igualmente que no solo hay que pelear o luchar o batallar por libertades olvidándose de la justicia. O sea, hay que entender las cosas, los procesos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, si Carlos ¿Tú crees que el que no entienda eso se lo va a cobrar la opinión pública o la ciudadanía? Es que yo creo que de alguna manera parte de los aportes que debemos hacer los medios o quienes de alguna manera hacemos manifestaciones de opinión pública, es decir, mire, no desaprovechen estas oportunidades y no digamos, acaben sin escrúpulos con un esfuerzo que se puede hacer juntos. ¿Ya? ¿Por qué no caminar juntos? Ok. No hay ninguna Claro que sí. razón. Luis. Con el tema de los consensos, creo que en el tema político hay como dos vertientes, ¿verdad? Uno dice, es muy difícil que Arena y el Frente se pongan de acuerdo, pero de hecho, el entendimiento entre Arena y el Frente es lo que ha dado grandes resultados, por el caso, de ejemplo, de los acuerdos de paz. Es decir, no es una cosa impensable o que no se pueda lograr. Entonces, creo que eso sería, digamos, como el mejor escenario. El otro escenario es lo que denominamos la gobernabilidad y qué ha pasado con los partidos bisagra, ¿verdad? Como PCN y Gana. Lo hicieron con Arena en su momento, el PCN, y Gana PCN lo hacen con el FMLN en este momento, que es la legislatura con la que va a empezar el presidente Sánchez Serén y que se va a renovar en 11 meses, ¿verdad? Luego creo que hay otro tema de consensos hacia otros sectores, ¿verdad? A políticos no ¿cómo se llama? No partidarios, pero con peso en la sociedad, por ejemplo, los empresarios y otras gremiales. Y hay otro tema interesante que va a haber que creo que ahí se están mandando mensajes un tanto ambiguos. En el caso, por ejemplo, de la relación con Estados Unidos. Tenemos al canciller nombrado, Hugo Martínez, que tiene buena cancha, pero también tenemos en el gabinete a Melgar, ¿verdad? Que podría no necesariamente estar, digamos, en la misma sintonía con los Estados Unidos o ser del agrado de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que cuando era ministro de Seguridad hubo problemas de coordinación precisamente por la presencia de él como ministro, ¿verdad? Entonces, ahora siendo nombrado como el secretario privado, ¿verdad?, del presidente, podría en algún momento generar algún tipo de tensión o no sabemos si lo va a poder acompañar al presidente. No, correcto. En Bueno, Estados pueden Unidos. tener, pero es que, Luis, ¿por qué este país va a pasar 20, 30 años y que entonces quite a Melgar o mándelo al closet? Porque los gringos, perdóname, con todo respeto, porque los gringos no lo quieren o no lo pueden saludar. No, hombre, también. Pero los son gringos realidades, tienen son realidades, pero también un país y un gobierno tiene sus dignidades, ¿verdad? Claro. Claro. Con todo Pero- respeto. pero No, así yo es, entiendo, ¿verdad? yo entiendo, pero te digo que es una realidad lo que ha sucedido. O sea, yo te estoy dando un caso concreto, que cuando era ministro de Seguridad Es hubo correcto. problemas con la Por coordinación de eso, pero seguridad. en un momento se le dice a los Estados Unidos, mire, este muchacho le Lanzaron puede la disgustar, campaña, vos, en pero Ahora, usted también ahora, tiene que ahora, diciéndole a los señores, gringos que respeten señores, yo la sí soberanía salvadoreña. creo que este gobierno va a hacer una estrategia y un esfuerzo
principalmente enfocado a los Estados Unidos, correcto. a mantener cercanía. O sea, Yo- eso no cabe duda. Es eso que está bien, y claro. del nombramiento de yo Hugo creo- para adelante hay y son cosas- parte de El las presidente construcciones electo de hizo confianza 3 básicas. o 4 viajes a Estados Unidos durante Sí. la Sí, campaña. Obviamente, pero ese es un trabajo, digamos, que es, recordemos que está pendiente el Fumilenio. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes de esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Señores, muy buenas noches a todos, dice Emilio Monterrey. Seguramente la meritocracia es un tema pendiente que el nuevo gobierno del FMLN debe aplicar. Carlos Larios dice, más allá de Tarsis López y Merlin Barrera, ¿podemos esperar la llegada de otros elementos externos al frente? ¿Hay apertura? Pregunta Carlos Larios. Jorge del Cid dice, ojalá se sepa pronto quiénes estarán en salud, educación, seguridad. Deben ser de mucha confianza, plantea Jorge del Cid. Carlos Deras dice, esperaría que esta fórmula presidencial gobierne con todos los sectores sociales. Dice Aparicio, la gente con su experiencia y adoptando nuevas ideas harán que los programas sociales sean aún más efectivos. Mario Grisales dice, el diálogo es el camino, pero con resultados no solo para la foto. Debe existir seguridad jurídica y respeto por la libertad. Don Julio dice, Nacho, se está cuestionando a quienes van a llegar al gabinete. No se olviden de las 10 muertes diarias que sufre el país. Y Marlene dice, el nombramiento de las mismas personas es excelente. Han hecho buen trabajo y tomando en cuenta experiencia lo harán mejor. Bueno, vamos al estudio para las respuestas respectivas. Bueno, voy a repetir lo que se dice, pero se dice de fuente bien informada. A Salud iría Violeta Mengíbar, que actualmente es viceministra. A Educación se menciona Erlinda Handal. Se menciona bastante a Erlinda Handal como una posibilidad. Ahí, digamos, con Erlinda y Violeta, el presidente de Sánchez Serén lograría una cuota de mujeres un poco más importante, porque cuando mencionó los primeros ministros, los mismos periodistas le reclamaron, le dijeron qué pasa con las mujeres. En seguridad, en defensa se supone que continúa David Munguía Payés, y yo creería que es por un problema de no mover mucho la Fuerza Armada, o no sé, ahí digamos algo interno con la Fuerza Armada, y en seguridad, se sabe que se le ha ofrecido a Óscar Ortiz el ser ministro de Seguridad, y él no ha querido ser ministro, ha querido quedarse un poco afuera, posiblemente como coordinador del área de seguridad. Ahí se habla en seguridad de 2 personas, de Linares, por ejemplo, que fue director del CAM y de inteligencia, Eduardo Linares, no sé si ustedes recuerdan, y otra persona que se menciona es Benito Lara, que es el diputado del FMLN, que ha sido eternamente en los últimos años miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Mira, yo quisiera señalar dos puntitos. Uno que me parece fundamentales de cara al futuro del país. El primero tiene que ver con educación. Y por más que se diga que el presidente electo conoce la educación, realmente los 2 ministros que hemos tenido de educación han sido con tiempo parcial, con tiempo, además sin la posibilidad real de generar un proyecto educativo que el país necesita. Hay sectores o hay niveles de la educación que han sido abandonados, pero así vilmente en la actual gestión. Entonces, este me parece que es un punto fundamental si queremos, de cara a los 15, 20 años del futuro, poder responder de mejor manera a los problemas. Y el otro tiene que ver con seguridad. Fíjate, 10 muertos van ahora diarios. Otra vez volvemos al escandaloso número de 10. Las extorsiones van subiendo y además llegando a niveles de cotidianidad bastante escandalosos, porque tocan a la gente sencilla, a la de la tiendita, a la de la pupusería. Entonces, estos 2 temas, seguridad y educación, me parece que junto con el de economía, que ciertamente es clave, pero a estos hay que ponerle mucho ojo. Ajá. En una de las preguntas hablaban sobre, Carlos nos preguntaba si además de Tarsis, Salomón López y Melvin Barrera, podían haber llegado otros externos. Bueno, tenemos ya el caso también el ministro de Turismo, que también es externo al partido, Napoleón Duarte, que es de otro sector, ¿verdad? Pero también... Bueno, ya está sí, Siget, que me imagino que
el presidente Funes nombró... Pero él decía que para los últimos 2 meses. No, eso es imposible que le acepten para 2 meses a alguien. No creo que le haya aceptado para 2 Pero meses. No sé, a lo Ahí- mejor. Bueno, sí. A lo mejor es patriota, Menacho, porque para pensar eso. Sería inaudito. ¿Eh? Bueno, pero por ejemplo, Inaudito que no tenemos haya pedido universidad otros, al FMLN. otros aliados, por ejemplo, Jorge Meléndez, no sabemos todavía si va a continuar como secretario de Protección Civil, no sé si Que estarás lo hizo más muy informado. ¿Qué ha hecho? Que lo ha Claro, hecho muy bien. claro, No entonces estaría mal que lo es dejaran ahí es mismo. gente ajena o externa al FMLN, al que sí no veo por cerca en la foto es a la gente que viene del CD. De hecho, no creo que vayan a estar. Bueno, el CD no colaboró, parece. Pues claro, por eso Ya. te digo. Entonces, no los veo cerca, pero sí veo gente que podría estar, tal vez no orgánicamente de Ghana, como Astor, por ejemplo, pero sí cercanos, ¿verdad? Que podrían continuar o formar parte del gabinete, que es parte de toda esta gente que... Cumpliendo cuotas. no sé, Ah. acordate que el tema de, por ejemplo, el caso de la gente de la generación eléctrica y toda esa zona, esa era gente que nunca estuvo con el frente, no era gente del frente, pues, ni Leopoldo Zamur, ni, ¿cómo se llama?, Irving Toches, no eran de la órbita del Pero había del una frente. continuidad de alguna forma ahí, ¿eh? Sí, Con el gobierno del habría presidente que ver Saca. cuál va a ser la decisión al Vamos a ver respecto. qué va a pasar ahí. Cele es un caso, digamos, importante desde el seguimiento. Rafit, Sí, no, y recordemos que hay que ponerle también atención al montón de descentralizadas que son importantísimas. y los viceministerios. Y los viceministerios. Pero, en fin, A aquí ver, hay ¿cómo que- dirían ustedes Linda Handel como ministra de Educación? Ella es una científica muy destacada, ¿no? Sí. Mira, educación, yo creo que educación hay que entrar en un buen debate en términos. Yo soy de los que creo, una vez escuchaba en una reunión de FUSADE fuerte donde 9, 10 expertos de casi todo el mundo le decían a los principales principales empresarios de este país, mire, si quieren una educación de primera, una salud de primera, señores, paguen impuestos. Bueno, no, Punto. pero yo decía, Ajá. Erlinda Y- no solamente es una científica, sino que lleva trabajando muchísimos años en la Universidad de El Salvador. Está No, pero si nos ligada. preguntás si nos gustaría que fuera la ministra, yo por lo menos. A mí me gustaría. A mí me Me gustaría parece que una ella fuera, mujer que muy ella fuera la interesante, ministra, muy inteligente. indiscutiblemente. A tiempo completo. No, por supuesto, pero- Fuera tiempo de Pero, campaña de a ver, dejar la campaña quiero de testearlo un arena, ya poquito. estuvo. Y en el Hasta caso- Norman Quijano olvidó eso, fíjate. Bueno, Señores, el que perdón. decía que iba a ser ministro a tiempo Por completo favor. está desaparecido. Señor, y en el caso de seguridad, Seguridad es un lío, ¿verdad? Es un Sí. lío. O sea, por ejemplo, yo te soy sincero, no sé si va a Óscar Ortiz, pero creo que sería un error si él tiene pretensiones de tener carrera política. Bueno, por eso que no está aceptando. Exacto, Por eso que no porque de quiere alguna aclarar. manera, Ok. Nacho, ¿quién puede decirle a este país que en 4 o 5 años ya Bueno, no hay tú lo problema de dijiste, seguridad? pero- Nadie. Eduardo Linares, Benito Lara, Son dos buenos nombres, el mismo Benito, Eduardo, pero es muy complejo ese ministerio, hay que persignarse antes de entrar, ¿verdad? Y Hay que ser creyente, partidicen, pues. y que no participen la Yo no sé si seguridad, se puede que ese considerar- es uno de los Mira, grandes Nacho. peligros. Ya olvídate de que Partidizar ya la nos sigamos policía, adivinando. Partidizar la policía, partidizar justicia, ese sí puede ser un gran peligro para el país. Sobre todo de cara a la Bueno, institucionalidad. incluso yo recibí, oíste esto, un correo de un, digamos, de un comisionado policial diciendo, y yo creo, me puse a pensar, tiene razón, dice, ¿por qué solo de las primeras graduaciones están nombrando o han nombrado siempre los jefes policiales? ¿Por qué no nos dan oportunidad a nosotros que estamos? Y dije, tienes razón. yo creo que recibí el mismo correo y me pareció bastante interesante. Sí, porque a mí me puso a pareció pensar exacto. que ya las generaciones primeras ya deben ir saliendo, ¿no? Y darle paso. Exacto. Sí. Y Ahora, a mí Están me a punto de provocó eso. jubilarse. Están a punto de jubilarse. La policía debe tener, creo que debería ser la que tenga. Hay un problema ahí de legal sobre eso, ¿no? Bueno, Con esa primera hay generación. mucho más que hablar sobre esto. pero a es Chico lo autorizaron. interesante. A Yo Chico no lo he contestado autorizaron. nada, mira. A Chico lo Ya tú autorizaron a dar hablaste, nombres. chico, No, por no, favor, no. Perdóname. Y se Es me que, acabó el es que tiempo. no, alguien dijo que debería ser un gobierno con todos los sectores sociales.
Y yo quiero recordarle al amigo o a la amiga que escribió esto, pregunta esto, decirle que Jato, el presidente electo, Óscar Ortiz también lo ha dicho insistentemente, que van a tener diálogo con todos los sectores sociales. Ahora, ¿por qué solo se ha mencionado a los empresarios en estos días y el Partido Arena? Bueno, porque han sido los dos bastiones de la derecha que estuvieron en campaña, alta campaña anteriormente, y entonces a ellos se les ha llamado a dialogar. Ya, gracias chicos, está la idea, gracias Francisco, gracias Luis, gracias Ricardo, amigos televidentes, gracias nuevamente, los espero mañana a las 8 de la noche. Vamos a conversar mañana con el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, que es uno de los que fue elegido para continuar en el cargo, y obviamente vamos a conocer cómo están los proyectos de turismo y sobre todo las cosas que hay para Semana Santa que a usted seguramente le va a interesar. Hasta mañana a las 8 de la noche, los espero en un nuevo programa de debate. Buenas noches.